Buenas tardes, bienvenidos sean todos a esta fiesta con Jesús. Si me ven aquí predicando en esta tarde, es porque creo, estoy convencido de que formo parte del remanente de la iglesia de Jesucristo. Y que mi pastor Rodolfo, Dios tiene nuevas asignaciones para él. Y que como parte de ese plan que Él tiene, queremos decirle a nuestro pastor: aquí estamos. Estamos dispuestos a abrazarlo, a estar con usted en este viaje. Porque no es romanticismo, mi hermano. Y quizá los que están más cerca de mí lo sepan. Pero yo creo que es el momento de testificar algo que ha pasado en mi vida. Y es que solo Dios y yo sabemos que en mi cuerpo han pasado cosas que Él me ha permitido saber que es Él el que ha estado al cuidado de mí. Literalmente he sentido que mi corazón se va a explotar. Literalmente he sentido que voy a morir. Y siento la mano de Dios en mi corazón, no permitiendo que pase lo que quizás naturalmente hubiese pasado. Y eso me ha hecho comprender que cada día que Dios me regala para poder abrir mis ojos, no es un día para seguir haciendo lo mismo. Es un día para llenarme cada vez más de Él y poder ser evidencia para otros de lo que Él es capaz de hacer. Si tú estás aquí hoy, si te has sentido alguna vez en tu vida rechazado, si a veces has sentido que la aflicción, que los problemas hacen que ni siquiera puedas entender muchas veces el por qué estás aquí todavía, pero yo vengo a traerte un mensaje de parte de Dios. Y yo sé, yo confío y declaro en su nombre que cada hijo, cada hija de Dios que están en este lugar se van a ir tan llenos de su presencia y entendiendo por qué estamos aquí. Pregúntale al que tienes al lado: ¿has entendido por qué estás aquí? Y no quiero comenzar este mensaje sin decirle cuántas caras hermosas puedo ver. Una iglesia que cada vez se llena más. Y yo no sé, Dios sí sabe. Porque venimos de un lugar muy chiquito, muy pequeño, donde teníamos que hacer 2 servicios. Y nos volvíamos locos, ¿verdad? Nos traen a este lugar y lo veíamos gigantesco. Y ahora siento que se queda pequeño. Y no sé a dónde Dios nos va a llevar. Pero lo que sí puedo, estoy seguro que cada hombre, cada líder que el Señor ha escogido para esta casa está convencido que es la mejor decisión que pudimos haber tomado. Y es impresionante cómo el Espíritu Santo va hilando, va entretejiendo los mensajes. Y como el domingo pasado el Señor nos habla a través de nuestro apóstol, de nuestro pastor, sobre el enemigo silencioso. Y aunque el enemigo silencioso prácticamente se refería a la ansiedad, el enemigo silencioso puede ser la enfermedad de un familiar. El enemigo silencioso puede ser un problema entre esposos. El enemigo silencioso puede ser muchas cosas. Luego el miércoles el Señor nos hace ver que como hijos de Dios necesitamos estar apercibidos, porque hay hombres y mujeres que vienen a un lugar como este y quizás en el afán de hacer muchas cosas no nos damos cuenta que nos están gritando que necesitan ayuda. Y yo no sé ustedes, pero yo sentí que el miércoles mi corazón se abrió en 2 y le pedí a mi Señor que me haga ver cuando mi hermano, quizás por la razón que sea, no haya decidido abrir su boca y pedir ayuda.
pero que Él me muestre cuando necesita que nos acerquemos a un hermano. Amén. Saben que yo siempre, y los que me conocen saben que siempre lo he dicho, quizás por el tema de que no quiero ser religioso, y el Señor sabe que no encuadro en ese cuadro, valga la redundancia, y nunca pretendí acercármele a un hermano por acercármele. Y yo no sé por qué estoy hablando todas estas cosas. Siempre le pedí a mi Señor que fuese Él que me guiara y me acercara. Y aquí hay hermanos que pueden testificar eso. ¿Dónde está el hermano Joan? Está allá sirviendo. Yo recuerdo un domingo, después de un domingo de una prédica allá en el salón. No sé por qué voy a contar esto, Joan. Y en ese tema de no querer ser religioso, recuerdo que estaba él, estaba yo y estaban pocas personas en el salón, pero yo podía sentir que él necesitaba hablar conmigo. Y yo le dije: Señor, tú sabes que yo no lo voy a buscar, que si él necesita hablar conmigo, yo sé que tú vas a poner en su corazón. Y él salió, no sé si se acuerda de eso, yo sí me acuerdo perfecto. Él salió del salón y no pasaron ni 2 minutos y medio: pastor, yo necesito hablar con usted. Así es como a mí me gusta, porque es distinto cuando nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios a cuando queremos hacer las cosas por aparentar, por tratar de hacer ver algo que quizás no somos. Así que esa prédica, Pastor Cristian, del día miércoles, de verdad abrió mi corazón. Y le he pedido mucho a Dios, y le pido aquí delante de ustedes. Y yo creo que eso es para cada pastor, para cada líder de esta casa, que podamos ser más sensibles. Que nuestro corazón, el Señor lo haga más sensible, para poder ayudar, para poder abrazar, para poder estar ahí para los hermanos que tanto lo necesitan. Amén. Ahora sí, vamos a meternos en el tema. Quiero hablarle un poco de ciencia, y no porque yo quiera, sino porque el Señor me pidió que lo hiciese. Y pueden ver esa imagen que está ahí. Quizás algunos se acuerden del bachillerato, del código, del ADN, el código de la vida, los que no son tan viejitos, no sé. Hay unos que saben, pero se van a hacer los locos, yo lo sé. Y el Señor me regalaba este tema justamente abrazado a todo lo que Él viene en esa secuencia, como decía. Porque la pregunta, el tema se llama ¿quién eres? Y ese tema me lo regaló el Señor en una casa de paz el viernes. Y mientras el predicador estaba nervioso, el Espíritu Santo, que es impertinente para la gloria de Dios, me hizo que le hiciera una pregunta. Le dice: ¿quién eres? Y solo con hacerle esa pregunta, él se quebrantó y empezó a llorar. Y yo creo que eso le sirvió como terapia para empezar a hablar y a decir tantas cosas hermosas. Y aunque quizás al principio no sabía quién era y por eso se quebrantó, créanme que al final, después que el Espíritu lo hizo hablar y lo hizo meditar, él terminó sabiendo quién era. Dile, pregúntale al que tienes al lado: ¿quién eres? Y yo sé que antes de que termine esta prédica, te voy a decir quién soy. Dile al que tienes al lado: te voy a decir quién soy. Vamos a ver si la tecnología me deja. ¿Qué es el código ADN o código de la vida? Yo tengo un concepto aquí. Denominación química de la molécula orgánica que porta la información genética necesaria para el desarrollo del organismo de todos los seres vivos. Cámbiame la lámina, por favor. ¿Están viendo eso, cierto? Esas son 4 letras que en el hebreo significan el nombre de nuestro Dios.
Yahvé o Jehová, como lo conocemos. Ese nombre no lleva ninguna vocal. Cada letra de ese nombre representa una cantidad en el hebreo. La Y representa el número 10. La H representa el número 6. La H el 5. La W el 6. La H el 5. Los científicos han procurado hacer ver que Dios no existe. Y mientras más investigan, afanados por hacer ver que Dios no existe, hace un tiempo ya, descubrieron que en el ADN de nosotros está formado. Cambio. Usted sabe que me dio una cambiada para que ellos vean. Disculpe ahí este es mi escudero. Lo puse a correr hoy. Vean son como hélices, y tienen como esas líneas en el medio. Los científicos descubrieron que cada partícula de esa compone una molécula, y todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser está compuesto por moléculas. Resulta que los científicos descubren que esas moléculas tienen formatos, y esos formatos se mueven en números, y se mueven de la siguiente manera: 10, 5, 6 y 5. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que vino Dios a hablarte en esta tarde. Y me disculpan los que no entienden de ciencia, pero esto va más allá de la ciencia. Esto va que en tu ADN está el nombre de tu Dios. No hay parte de tu ser, no hay parte de tu cuerpo donde Él no esté. Así que yo no sé si tú eres de los que dicen que eres hijo de Dios, pero cuando llega la aflicción, cuando llega el problema, se te olvida que eres hijo de Dios. Cuando llegue el problema, cuando llegue la aflicción, cuando llegue el dolor a tu vida, recuerda quién eres. Y eres hijo de Dios. No hay parte de tu ser, no hay parte de tu cuerpo que no esté impregnado por Yahvé, que no esté impregnado por Jehová. ¿Ya me estás entendiendo? Dile al que tienes al lado: Dios vino a hablarte, Dios vino a decirte cosas serias. Y si creíste que con la ciencia a lo mejor te ibas a aburrir, déjame decirte que Dios tiene preparadas cosas grandes para ustedes. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? Sí. Aquí está mi familia de testigos. Pasé toda la semana bien. Desde la reunión del lunes de pastores sabía que iba a llevar un mensaje hoy. Y hasta anoche no sabía de qué, no tenía claro de qué iba a hablar. ¿Saben a qué hora me acosté? A las 2 de la mañana. Yo casi no he dormido. Porque aparte estaba con el tema de que se iba la luz y no quería dejar las cosas así. Sin embargo, me empecé a sentir mal. Fiebre, sentía que tenía fiebre, dolores de cabeza. Pero quieren que les diga algo, la demora era que llegara aquí. Porque pregúntenme cómo me siento. Me siento bien. ¿Saben por qué? Porque sé que el Espíritu Santo está aquí en este lugar. Y que sé que su gloria se va a derramar en este lugar. Que sé que cada cosa que salga de mi boca va directo al corazón de los hijos de Dios. Esto se está poniendo serio. ¿Quién eres? Pregúntale otra vez al que tienes al lado: ¿quién eres? Y es que como cristianos no somos diferentes a los demás en nuestra búsqueda de sentido y de identidad. Muchas veces pensamos que porque venimos a un lugar como este, creemos que ya no la sabemos
religión, de la religión católica. Y yo pensaba que mi vida era lo que llevaba hasta ese momento. El ir a la iglesia, escuchar la palabra, sí me llenaba, porque iba con el anhelo de escuchar una palabra de Dios. Pero resulta que Dios tenía otros planes para mí, y no era precisamente en esa iglesia, era en esta iglesia. Y aunque llegué con el mismo anhelo de escuchar la palabra, Él tenía planes que había predestinado desde antes de que yo llegara al vientre de mi madre. Así como tiene planes contigo. Así que hoy Dios viene a decirte que eres su hijo. Y que pase lo que pase, sientas lo que sientas, viva lo que vivas, siempre serás un hijo de Dios. Siempre serás un hijo de Dios. ¿Viste quién soy? Soy un hijo de Dios. Y es que como cristianos tenemos a nuestra disposición el testimonio de las Escrituras, de la Biblia, de la Santa Palabra de Dios. Es dentro de esas sagradas historias y enseñanzas donde empezamos a develar quiénes somos y hacia dónde vamos. Muchas veces, como le decía, podemos llegar a un lugar como este y pensamos que como vivimos así es. Y Dios se encarga de utilizar hombres y mujeres para demostrarle que no, las cosas no eran como nosotros las pensábamos. Sin embargo, Dios es tan Dios que Él puede permitir que tú vengas a un lugar como este, pero Él te hace ver que necesitas ser cambiado, que necesitas ser transformado, que necesitas tener legalidad para hablarle a otros. Porque saben de qué están hablando, de que están llenas las congregaciones de personas que muchas veces me disculpan. Y créanme que yo no vine a hablar de esto, pero Dios algo tiene que decirle aquí a alguien. Pero hay personas que no se dejan ser cambiadas, que no se dejan ser transformadas, y que la vemos en los momentos buenos, gritando gloria a Dios y aleluya, y soy un hijo de Dios, y soy una hija de Dios. Pero cuando llegan los momentos difíciles, ¿dónde está Dios? Porque ya no ves a esas personas alegres, porque ya no ves a esas personas gritando gloria a Dios, aleluya, porque nunca estuvieron realmente llenas de Dios, porque no dejaron que Dios las cambiara y las transformara. Y así pueden pasar 20, 30 años, y en la misericordia de Dios, Dios va a permitir que pasen los años. ¿Sabes qué? Dándote la oportunidad que en uno de esos tantos días tú te levantes con el anhelo de ser diferente. Tú te levantes con el anhelo de que ese Dios todopoderoso te cambie y te transforme. Mis amados, no se permitan que cada día que el Señor les regale seguir siendo los mismos, porque yo no soy el mismo, y quienes me rodean saben que es así. Y cuando todavía quieren salir cosas del viejo hombre, inmediatamente el Espíritu Santo me recuerda lo que ha hecho por mí y de dónde me sacó. Con el Espíritu Santo no se juega. El Espíritu Santo siempre va a estar ahí para recordarte de a dónde te sacó. Porque también están los ingratos, y me disculpan, señores, porque de verdad yo no tenía pensado hablar de nada de esto. Pero también están los ingratos, los que Dios les ha demostrado una y otra vez lo que ha hecho por ellos. Pero cuando Dios apenas les pide que cambien un poco, tan solo un poco de lo que es su vida, siguen aferrados a ser los mismos. Dios no quiere que seamos los mismos. Dios quiere que seamos cambiados, que seamos transformados. Dios quiere darnos legalidad. Lo decía el adorador, ¿cómo vamos? Dios nos entregó la ciudad, pero Dios quiere que gobernemos primero nuestros hogares. Y aquí, desde la cabeza, que nuestro Señor, después nuestro apóstol, todos estamos abrazados a formar al pueblo de Dios. Ahora les pregunto, ¿ustedes están dispuestos a ser cambiados y transformados? Porque pueden pasar dos cosas. Pueden pasar dos cosas.
O dejamos que Dios haga lo que quiere hacer en nuestra vida, o simplemente el tiempo va a pasar. ¿Y saben qué va a ser triste, mis amados? Que veamos cómo otros hermanos pudieron aprovechar lo que Dios quería hacer en sus vidas, y ustedes, por estar aferrados a seguir siendo los mismos, no le permitieron a Dios que hiciese los cambios que quería hacer en su vida. Yo, siendo tú, le daré un fuerte aplauso al Señor. Y es que nuestra identidad también está ligada a una relación dinámica con el Dios que nos conoce y que nos ama. Dile que tienes a tu lado: para saber quién eres necesitas conocer a tu Dios. Miren, si algo les ha hecho saber este pedacito de la iglesia de Jesucristo, es que necesitamos una relación personal con nuestro Dios. Porque ¿cómo podemos pretender decir que somos hijos de Dios si ni siquiera nos tomamos un tiempo para conversar con Él y para decirle todas las cosas? Que aunque ya Él lo sabe, pero Él le fascina, en su amor por sus hijos, que sus hijos le cuenten lo que están sintiendo. Porque muchas veces, y yo no te estoy diciendo que no se lo cuentes a tu esposo, yo no te estoy diciendo que no se lo cuentes a tu esposo, a un ser querido, cuéntaselos también, pero cuéntaselo al primero. Cuéntaselo al primero. Porque ¿cómo podemos pretender ser hijos de Dios si no conocemos a nuestro Padre? Si no conocemos a nuestro Dios. O queremos conocerlo nada más cuando la nevera está llena de comida, cuando la cuenta está llena de dinero, que eso ahorita, uy, eso está rudo ahorita, tener esa cuenta llena de dinero. Pero hasta para eso Dios tuvo detalle con los venezolanos. Porque por muchos años tuvimos mucho, ¿cierto? Este que ven aquí, 5 años de su vida fue físico-culturista y comía hasta 8 y hasta 9 veces al día. Pregúntenme a veces una vez, a veces 2 veces. Pero no he dejado de glorificar el nombre de mi Señor. Y dirán, bueno, pero está gordito el pastor. Pero ¿por qué no hago ejercicio? Después de 5 años, me cambió, pero tengo que retomar mi ejercicio. Amén. Y siento que estoy hablando mucho, y dirán, bueno, ¿y cuándo el pastor no va a hablar de la palabra? Y saben, les voy a confesar otra cosa aquí, entre panas. Primera vez que el Señor me regaló un tema y yo hasta anoche no sabía ni siquiera cuál era el soporte bíblico que iba a compartir. Y yo le dije, bueno, Señor, me estás llevando a que confíe más, ¿verdad? Bueno, yo voy a confiar. Y me regaló 3 soportes pequeños, pero 3 soportes de muchos que están en la Biblia, donde Él nos recuerda una vez más que somos sus hijos y cuál es nuestra identidad. Y el primero está en el libro de Salmos 139, del 13 al 16. Su palabra está bendita. Para los que traen Biblia, para los que buscan, Salmo 139, versículo del 13 al 16. Fíjense lo que nos dice el Señor aquí. Porque aunque usa al rey David para escribirle esto al Señor, pero es el Señor hablando a través de él. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. ¿Cuántos creen que somos creación admirable de Dios? Así es, bríndale un aplauso. Así que si te sientes como un mango chupado, como un cordero estripado, recuérdate tú mismo que eres una creación admirable del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos
cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Y esta parte me fascina. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñados, aunque no existía uno solo de ellos. Vean qué hermoso. Y nosotros sintiéndonos como mango chupado, ¿verdad? Vean qué impresionante. Vean lo que nos regala el Señor con esta palabra. Conoce nuestros huesos. Nos conocía antes de que llegáramos al vientre de nuestra madre. Y en el libro de la vida de nuestro Señor está anotado cada día que hemos vivido. Y aunque la historia no ha terminado, Él ya conoce el fin. ¡Aleluya! Él ya conoce el fin. Él ya conoce el fin, mi amado. Deja ese romanticismo que tiene de que no vas a poder, de que no vas a seguir, de que no sabes cómo lo vas a hacer. La mente, nuestra mente, es a veces nuestro peor enemigo. Y es usada por el enemigo justamente por eso. Y aunque los que pertenecemos a esta casa no caminamos pendientes de lo que el enemigo hace, sí sabemos que hace cosas. Y la muestra está en la palabra, cuando fue capaz de acercarse y tentar al Hijo de Dios. ¿Y ustedes creen que Él no va a intentar? Pero fíjense, con nosotros que somos también hijos de Dios, claro que lo va a hacer. El único propósito que Él tiene, ¿saben cuál es? Pregúntenme. Que nosotros no podamos cumplir el propósito que Dios tiene. Así como Dios sabía cómo iba a ser Laura, cómo iba a ser Rodolfo, cómo iba a ser Mira, cómo iba a ser Franly, cómo iba a ser Victoria, Él también sabía, porque lo escribió en su libro, cómo iba a ser cada día. Y como les decía, Él conoce el final. Entonces, cuando vengan esos pensamientos de que no vamos a poder, de que el dinero no nos alcanza, de que nuestros hijos se enfermaron y no tenemos cómo comprarle la medicina, apartemos un momento la mirada de eso. No te estoy diciendo que no te vas a preocupar, no te estoy diciendo que las aflicciones no van a tocarte. Sí, en esta casa no enseñamos que vivimos en Alicia, en el país de las maravillas, no. El evangelio real, el evangelio verdadero está lleno de dolor, está lleno de aflicción, porque nos lo hace saber nuestro Señor. Pero ¿saben qué es lo maravilloso de todo esto? Que aunque venga la aflicción, aunque venga el dolor, nosotros no estamos solos, nosotros estamos abrazados a Él. Y cada dolor, cada aflicción, cada preocupación que venga a tu vida, Él tendrá la solución. Acuérdate de esta palabra, guárdala y regístrala en tu corazón. Cuando vengan momentos que quizás no entiendas, no comprendas, no sé si ya los estás viviendo o te toca vivirlo cuando salgas de aquí, recuerda que tu vida está anotada completa en el libro de Dios. Amén. La otra palabra que quiero regalarte está para afirmar quién eres. Está en 2 Corintios 6:18. Su palabra es bendita y será bendita por la eternidad. Fíjense lo que nos dice aquí el Todopoderoso. Yo seré un padre para ustedes. ¿Para quién será padre? Para nosotros. Y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. También que tengas tu papá, también que tengas tu mamá, sí, pero recuerda que Él es tu Padre. Él te formó, Él te creó. Miren, voy a compartir algo que me regalaba el Señor. Lo pueden tomar como revelación, no lo sé, como ustedes lo quieran tomar. El Señor me llevaba a Nicodemo. Cuando Nicodemo de noche se le aparece al Señor y el Señor le habla y le dice: es necesario que nazca de nuevo. Y el Señor le enseñaba a Nicodemo que habían dos nacimientos, el nacimiento natural y el nacimiento espiritual. Y el Señor me hacía saber que ciertamente nosotros somos hijos del hombre y de la mujer que Él escogió
así como lo hizo con su hijo, para que tuviese ese primer nacimiento, para que estuviese y caminase en este mundo. Pero está ese segundo nacimiento, está esa identidad, que no es una identidad que es la que te da nada más tu papá y tu mamá, es una identidad espiritual. Y esa identidad, ¿sabe cuándo la obtenemos? Cuando reconocemos que somos hijos de Dios, cuando reconocemos a nuestro Señor Jesucristo. Eso me lo regalaba el Señor y lo comparto con ustedes. No había manera de que se cumpliese el propósito de nuestro Señor Jesucristo si no nacía naturalmente. No hay manera de que tú estuvieses y llegases a este mundo si el Señor no hubiese utilizado a tu padre y a tu madre para traerte a este mundo. No sé si me estoy explicando. Pero esa es una parte de nuestra vida. La otra parte es que somos seres espirituales viviendo en estos cuerpos y que necesitamos entender que de dónde vinimos, estos cuerpos no dan la talla ya, pero dentro de estos cuerpos están los que realmente se mueven en ese reino. ¿Qué nos quiere regalar el Señor con esto? ¿Qué me quiso regalar a mí? Yo lo comparto. Los ritos, las costumbres van a estar, pero nunca van a ser más importantes que lo espiritual. Así que hoy yo quiero llamar tu atención de parte de Dios y que te hagas consciente de que siempre lo espiritual va a estar por encima de lo carnal. Amén. Amén. Isaías 43, del 6 al 7. Al norte le diré, entrégalos, y al sur no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. Trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé. Si tú estás aquí, deja de pensar que es por casualidad. Si tú estás aquí, es para que te hagas consciente de que hay uno que fue el que te creó, que fue el que te diseñó, que conoce tus huesos, que conoce cada parte de ti. Se encargó de poner su nombre en cada parte tuya. Deja de pensar que eres una casualidad. Deja de pensar que quizás no tienes propósito. Deja de pensar que la aflicción que puedes estar viviendo es más grande que Él. Mira, muchas veces lo que nos toca vivir es tan fuerte. Quizás unos lo vivan más, otros lo vivan menos, que pudiéramos llegar a pensar que no hay propósito para nosotros. Y hay personas que mientras nosotros estamos aquí se están quitando la vida. ¿Saben por qué? Porque quizás no conocieron al Dios que nosotros conocimos. Y nosotros a veces nos preocupamos en cosas tan vanas, en cosas tan falta de importancia, y no nos damos cuenta de que el hecho de que estemos aquí, de que estemos escuchando una palabra del Rey, nos da la posibilidad de reponernos inclusive muchas cosas que quizás otros no logren reponerse. Hermanos, dejemos que el Espíritu de Dios haga cosas en nuestros corazones, en nuestras vidas, para que podamos ser la evidencia, para que podamos ser el testimonio de lo que Dios hizo con nosotros, y que Dios, así como lo hizo con nosotros, también lo puede hacer con otras personas. Amén. En esa casa de paz el Señor hablaba a través del predicador de dos hombres, de Job y del rey David. Y aunque muchos se enfocan en el tema de que Job lo tenía todo, lo perdió todo, y el Señor le dio el doble de lo que tenía, porque ahí es donde eso es lo que le gusta. El Señor quita, pero el Señor le dio más. Pero ¿saben con qué me quedo yo? Y lo comparto con ustedes. Que quizás antes de ese proceso
nunca había conocido a Dios como realmente lo conoció. Y yo me quedo con eso. Cuando Dios nos lleva a procesos y a situaciones que quizás no quisiéramos humanamente tener que pasar, no entendemos y no comprendemos que lo está haciendo es por nosotros, que lo está haciendo para que nosotros seamos mejores. Y Job lo reconoce: de ida te había oído, pero de venida mis ojos te ven. ¿Cuánto necesitan esta tarde entender que ese Dios todopoderoso ha cuidado cada parte de ti? Y que cada cosa que estás viviendo es parte de un propósito, es parte de un proceso. Y es que no te lo digo para hacerte sentir bien después de la regañada del principio. No, te lo digo porque es la verdad. Enfoquémonos en lo que realmente es importante. Miren, el rey David, por lo menos la Biblia registra que es el único hombre que, a pesar de sus pulgas, de sus garrapatas, de todas las metidas de pata y de todos los errores, Dios reconoció que ese hombre tenía un corazón conforme al de él. Imagínense ustedes, ¿cuánto le revienta esto a los religiosos, que todos son perfectos, que ellos no cometen errores? Miren, mis amados, reconozcamos delante de Dios nuestros errores. Nosotros hemos aprendido aquí a reconocer nuestros errores, a demostrarle a los que se sientan ahí, que son iguales a nosotros, que así como ustedes pasan por cosas, nosotros también pasamos. Y que por esa razón es que nosotros, al igual que ustedes, necesitamos estar abrazados a Dios. Porque ¿saben qué? Ustedes nos pueden ver aquí y el Señor cada día dándonos más responsabilidades, pero ¿sabes qué? Así como ustedes lo necesitan, nosotros también lo necesitamos. Yo no sé tú, pero yo le daré un fuerte aplauso al Señor. Me disculpan si estoy pendiente de este cable, pero siento que lo puedo pisar, no sé. Miren, Pablo y Jonás. En esta casa se ha hablado mucho de Pablo. Y también todos se enfocan en que, bueno, sí, el tipo se encontró con Dios y lo cambió. Miren, muchos hemos sido como Pablo. Porque en mi caso, 40 años viviendo a espalda del Señor. 40 años. Tengo 45, que parezca, aunque no lo aparente, pero sí, bueno, cumplo 45. 40 años, mis amados. 40 años viviendo a espalda del Señor y haciendo cosas que evidentemente de las cuales me arrepiento. Pero en ese plan, en ese libro que él tiene escrito por allá, él sabía que ya estaba bueno, ya se me había acabado la guachafita, que él me necesitaba aquí. Es más, le voy a contar lo que yo creo que no lo he contado. Inclusive estando en esa iglesia, en la otra religión, ya Dios, mi esposa y mi suegra que está aquí lo sabe, ya Dios había puesto en mi corazón el servir. Pero como allá no podíamos llevar un mensaje ni nada, yo diría, bueno, ¿será que me toca ser catequista? Decía yo. Ser catequista de la hermana de Mira cómo se ríe. Ella como que también fue catequista. Ay, y es así. Pero Dios tenía su plan y nos sacó de ahí, y no porque nosotros quisimos. Y pensaba yo que esa era la manera de vivir, como Pablo quizás hasta ese momento. Él pensaba que era así, que era la manera correcta de vivir, ¿verdad, Douglas? Muchos pensamos que creíamos que era así, pero en Dios no es así. Dios tiene sus planes, Dios tiene su manera de hacer las cosas. Y como le decía hace rato, se me acabó la guachafita y Dios me puso derechito, con mis imperfecciones, con mis errores, pero créanme que cada día Dios va haciendo cosas en mí. Como Dios quiere hacer cosas en ti también, como Dios hizo cosas en Pablo, y lo llevó a un punto de reconocer que todo lo que sabía lo daba por pérdida. Yo creo que muchos nos han pasado así, ¿verdad? Yo le contaba a mi pastora ayer, que estaba compartiendo con nosotros,
que mi vida era el trabajo. Llegaba inclusive antes que los dueños de la empresa el trabajo. Y no me da pena reconocer que en ese tiempo de mi vida en el que yo pensaba que era así, mi trabajo era más importante que mi familia. Y como como ganaba dinero y yo entregaba el dinero y le compraba todo lo que ellos querían, yo pensé que eso así era. Y no era así. Dios me mostró lo que realmente ellos eran para mí, o lo que son para mí. Y sí, el trabajo es parte, pero créanme que ya no le doy la importancia, sino que le doy la importancia a lo que realmente lo tiene. Y es a mi Dios y a mi familia. Amén. El Señor me estaba inquietando mucho en estos días también con Jonás. Y en esa casa de pan me regalaba algo y lo compartía. Y es que Jonás, aunque tenía razones para no ir a Nínive, porque esa gente había matado a su familia, vamos a estar claro, pero Jonás tuvo que aprender a la mala. Algunos hemos aprendido a la mala, otras a la no tan mala. Pero Jonás entendió que era necesario que él fuese a Nínive. Hay cosas que tú estás viviendo hoy, hay cosas que estás pasando, que es necesario que vayas a Nínive. ¿Sabes por qué? Porque en Nínive Jonás entendió cuál era el propósito de Dios. No te resistas. Deja que Dios te lleve a donde te tenga que llevar. Deja que Dios haga en tu vida lo que tienes que hacer. Y si todavía te estás peleando con Dios, Pastora Alejandra, si todavía hay cosas que no entiendes, deja que sea Él que te las explique. Porque Él no te nombró pastora por tu cara bonita, por lo alegre, por lo contenta que puedes ser. ¿Tú sabes por qué Él te nombró pastora, Alejandra? Porque Él conoce tu corazón. Porque Él sabe que tu corazón, si se lo permites, Él puede dar evidencia de lo que es capaz de hacer en una mujer como tú. Amén. Amén. Pastora Alejandra, deja que el Señor te lleve a Nínive. Deja que el Señor te muestre en Nínive que eso que quizás te parece malo, eso que quizás te incomoda, eso que quizás le preguntas a Dios, pero ¿por qué esto? Pero si yo hago esto, ¿pero por qué? Jonás le preguntó muchas veces a Dios. No te permitas, hija, te dice el Señor, aprender por la mano. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama. Porque eres escogida. Y no fuiste escogida por ningún hombre. Eres escogida por lo que portas. Quiero decirte muchas cosas, ¿sabes? De parte de Dios. Quizás te la diga al final. No lo sé. ¿Amén? Quiero regalarte 3 aspectos para que te ayuden a afirmar esa identidad en Dios. Y que estos hombres y estas historias que están en la Biblia nos los recuerdan una y otra vez. El primero, el reconocimiento a Dios. Todos ellos reconocieron a Dios. Pregúntale al que tienes al lado, ¿reconoces a tu Dios? Pregúntale al que tienes al lado, ¿reconoces a tu Dios? ¿Reconoces a tu Dios? ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Rayeli. ¿Reconoces a tu Dios? El entender que Dios tiene un propósito, terminen de entender que Dios tiene un propósito para sus hijos. Que Él va a hacer lo que tenga que hacer.
Él no tiene problema con el tiempo el problema lo tenemos nosotros. Quizás Él te permita pasar por cosas como me lo permitió a mí, Pastor Yesti, para hacerme consciente de que no puedo perder el tiempo. Y me ha usado a mí mismo para predicarme a mí mismo. Entonces me ha dado palos por dos lados. Primero, me utiliza a mí mismo para predicarme a mí mismo. Y segundo, a mí han pasado cosas sobrenaturales que siento que voy a morir, pero no lo permito. ¿Qué creen ustedes? Que es más vivo, que sabe lo que hace. Él sabe, a lo mejor, que Él tiene un trato, yo voy a abrir aquí mi corazón, Él tiene un trato especial con cada uno de sus hijos. Y como Él conoce a cada uno de sus hijos, Él va a utilizar la manera que les va a funcionar con cada uno de sus hijos. Quizás la manera que usó conmigo no necesariamente tiene que ser la misma, pero ya yo lo entendí. Y aunque esta carne a veces quiere, estás cansado, que no sé qué más, porque a veces el día se pone duro, pero ya yo entendí que mira, cada día que yo pueda abrir mis ojos, cada día que yo pueda caminar, es un regalo. Y así debemos entenderlo. No esperes que Dios te lleve a una situación, porque no es agradable sentir que te estás muriendo. No es agradable que sentir que tu corazón se explota y que Dios no lo permite. No es agradable. Y yo se lo decía a mi familia y quizás ellos no lo entendían en ese momento. No lo permitan, no lo permitan. Dejen que Dios haga lo que quiere hacer con ustedes. Porque Dios, por medio de su propósito, tiene ya los corazones que va a tocar. Amén. Ser perseverantes en el llamado de Dios sabiendo que somos sus hijos. Todos estos hombres de Dios fueron perseverantes. Y nosotros necesitamos golpear la mente y decirle, ¿sabes qué? Aunque no pueda, aunque no quiera, aunque siento que no puedo más, yo voy a perseverar. Yo voy a seguir. Yo voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. Y muchas veces nos va a pasar que vamos a tener que dejar de hacer cosas que quizás nosotros queremos para hacer lo que Dios quiere. Amén. 3 claves para descubrir tu identidad en Dios. No cedas a las presiones. Cuando tú conoces a Dios, cuando Dios cambia tu vida, van a venir personas, y ahora es evangélico, y ahora este quiere vivir metido en la iglesia, y Catire cambia y hay personas que no van a entender el cambio de Catire. No cedas a las presiones. Y muchas veces esas presiones vienen de las personas más cercanas, de las personas que más nos duelen. Y Dios lo permite porque sabe que esas personas nos importan. Así que cuando tú conoces a Dios y tú sabes lo que Dios ha hecho en tu vida, deja que sea Él el que diga y cierra tus oídos a lo que pueden decir los demás. Amén. Segunda clave, que alguien te critique no indica que tiene la razón. Dile al que tiene al lado, el que te está criticando no tiene la razón. Pero les voy a decir algo que nos conviene. Nos conviene que nos critiquen por causa de Dios. Porque muchas veces, ¿qué nos gusta a nosotros? Vamos a estar claros. Yo le estoy hablando aquí a personas reales. Personas que entienden cada cosa que está saliendo de mi boca en esta tarde. ¿Qué nos gusta a nosotros? Que nos abracen, que nos digan, qué bueno lo hiciste. Eso es lo que nos gusta, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando nos critican? Eso no nos gusta. Pero crean que nos critiquen y por causa de él, eso es tremendo. Eso es poder de Dios. Amén. Dímelo, aplauso al Señor. Tercera clave, que tu cambio sea por ti y para mejor. No te enfoques en cambiar para agradar a los demás. Hay uno solo al que tienes que agradar. Y ese va a estar enfocado y te va a apoyar para que tú cambies. Entiende que el cambio siempre va a ser por ti.
Y aunque hayas hecho muchas cosas en el pasado que quizás a Dios no le agradaron, dile al que tienes al lado, ya a Dios eso no le importa. A Dios le importa es lo que va a construir de ahora en adelante en tu vida. Eso es lo que le importa a Dios. Así que deja el guayabo ese de romanticismo que tiene. Pero es que yo hice esto, pero es que a Dios no le importa. Deja eso y sigue adelante. Deja que el Señor siga cambiando. Dos conclusiones, una palabra y con esto termino. Disfruta quién eres. Muestra tu personalidad y brilla con esa luz hermosa que te ha dado Dios. Cuando tú reconoces lo que eras sin tenerlo a Él y lo que eres ahora con lo que Él ha puesto en ti, brilla con esa luz que Dios puso. Dile a todo el mundo, grítale que eres hijo de Dios. Cuéntale lo que Dios ha hecho en tu vida. Y créeme que esas personas que te conocieron cuando no lo tenías van a decir, yo necesito ese Dios. Porque si Bernardo y todos los que estamos aquí éramos como éramos cuando no lo teníamos, la luz que Dios ha puesto en nosotros es evidente. Miren, hay personas que sin tú decirle nada de lo que eres, Dios te permite saber lo que ellos reconocen, lo que Él ha puesto en ti. Te brindan sonrisa, te dan tratos especiales. Y a mí eso no me pasaba. ¿Y saben por qué? Porque es lo que Dios ha puesto en nosotros. Así que disfruta. Ese cambio que estás teniendo en Dios, muéstralo. Sé testimonio. Más que decirlo es demostrarlo. Porque eso es lo que realmente hago. Amén. Segunda conclusión. Nuestras historias todavía no terminan, pero nuestra identidad está establecida y nuestro destino es seguro. Nuestra identidad está establecida. ¿Quiénes somos? Dile al que tienes al lado, soy hijo de Dios. Ya no voy a preguntar, no te voy a preguntar más quién eres. Dile, Pastor Cristian, dile a esa mujer ahí. Raicelis, eres una hija de Dios. Deja que Dios haga. Deja que Dios cambie. No te preocupes tú por decir nada. Dios es el que va a dar evidencia en tu vida. Amén. Y con esta palabra ya cierro. Está en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo del 6 al 7. Su palabra sigue y seguirá y eternamente será bendita. Amén. Fíjense lo que nos dice el Señor en esta tarde. Ustedes ya son hijos. Dile al que tienes al lado, ya eres hijo. No eres bastardo, eres hijo del Rey. Dale un codazo y repíteselo, eres hijo del Rey. Pero no se lo dé tan duro, ¿vale? Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Quizás por muchos años fuimos esclavos, ¿cierto? Aunque yo soy sincero, yo le digo al Señor así como le decía a Pablo. Quizás al principio fue por romanticismo, pero entendí y quiero ser prisionero de Él, que quiero ser preso de Él, porque ¿saben qué? Nunca había sido tan libre en mi vida. Nunca había sido tan libre en mi vida. Y ¿saben qué es hermoso? Poder caminar con la cabeza en alto, sabiendo que no es lo que digan los que me ven, es lo que diga el que me ve todos los días, hasta cuando duela los de la vida. Y
Y así quiero invitar antes de despedirme, ya no aguanta ahí. Quiero invitar a Adoramos al Rey, que los iba a invitar desde antes, pero se me pasó. Y así cerramos este mensaje que yo sé, estoy seguro y convencido, llegará a tu corazón, y yo sé que será como esa semilla que puso hoy el Espíritu Santo, y que Él, el mismo Espíritu Santo, se encargará de regar, y será un árbol hermoso en cada hombre, en cada mujer que escucharon esta palabra, y sé que dará mucho fruto. Amén. Y así nos despedimos, no sin antes recordarte que Casa Iglesia es un hogar de Dios para crecer.